El demonio Hyutou-Ziji y la montaña encantada. En los confines más remotos del mundo mortal, donde el cielo se funde con las montañas neblinosas y los ríos parecen fluir desde el mismísimo corazón de la tierra, hay un lugar donde incluso los espíritus más valientes dudan en adentrarse: la montaña encantada de Xuanfen. Allí, durante siglos, reinó un ser oscuro cuya presencia aterrorizaba a los pueblos cercanos: Hyutou-Ziji, el demonio de 9 cabezas, guardián de secretos prohibidos y dueño de poderes ancestrales. Esta es la historia de cómo un joven héroe, armado solo con su ingenio y su fe en lo desconocido, desafió al monstruo más temible de la región y enfrentó no solo a un demonio, sino también al destino mismo. Una leyenda china que celebra el poder de la astucia, la resistencia humana y la eterna lucha contra fuerzas oscuras que intentan dominar el mundo natural. La presente versión parte de una idea de Isabel Aguirre y Ángel Pons para estudiar y dar a conocer la mitología china. Esperamos que os guste. Compartidla, suscribíos al canal y dad un buen like. Gracias. Se dice que Hyutou-Ziji nació de la corrupción de una antigua montaña sagrada, cuando un pacto entre dioses fue roto por la ambición de un rey humano. El juramento divino que sostenía el equilibrio entre la tierra y el cielo se rompió, y de esa grieta surgió una criatura abominable, un demonio con 9 cabezas, cada una con sus propios ojos, bocas y mentes, capaz de hablar en todos los idiomas antiguos y lanzar maldiciones en forma de viento venenoso. Las cabezas de Hyutou-Ziji representaban los 9 males del alma humana: codicia, orgullo, ira, engaño, venganza, envidia, miedo, ignorancia y traición. Cada una podía pensar por separado, atacar desde distintos ángulos y recordar todas las debilidades de sus enemigos. Su cuerpo, cubierto de escamas negras y garras de hierro celestial, se movía como una tormenta viviente. Y su respiración, cargada de magia corrupta, pudría la tierra a su paso. Este ser, mitad bestia, mitad hechicero ancestral, estableció su trono en la cima de la montaña encantada de Xuanfen, un lugar donde los caminos se torcían solos, los árboles susurraban advertencias y los animales huían sin hacer ruido. Desde allí, Hyutou-Ziji controlaba el clima, la fertilidad de los campos y el destino de quienes se acercaban demasiado. Los aldeanos decían que nadie que hubiera subido la montaña había regresado jamás. Algunos juraban haber visto sombras de humanos atrapados en las rocas, transformados en piedra por la mirada del demonio. Otros aseguraban que el aire mismo gritaba por la agonía de los muertos. Pero todo esto cambió cuando llegó Tao Lan, el joven héroe que no poseía fuerza sobrenatural ni linaje divino, pero sí una mente prodigiosa y un corazón lleno de esperanza. Tao Lan era hijo de un humilde tejedor de cuerdas en la aldea de Shanyin, al pie de la montaña encantada. Criado entre hilos y tejidos, aprendió desde niño a observar los patrones, encontrar soluciones ocultas y comprender el lenguaje del silencio. Mientras otros niños soñaban con convertirse en guerreros, Tao Lan se maravillaba con los libros de invocaciones, los talismanes antiguos y las leyendas de los sabios errantes. Un día, al cumplir 17 años, el pueblo fue azotado por una sequía repentina, seguida de una plaga de langostas que devoró las cosechas. En medio de la desesperación, una anciana chamán visitó la aldea y reveló el origen de la maldición. Hyutou-Ziji, el demonio de las 9 cabezas, había retomado el control total sobre la montaña, cortando el flujo de energía natural hacia el mundo humano. Solo uno puede detenerlo, dijo la anciana. Aquel que vea más allá de la violencia, aquel que hable con el cosmos y no solo con la espada. Fue entonces cuando Tao Lan tomó una decisión inusual: no emprendería su viaje como guerrero, sino como tejedor de destinos, dispuesto a enfrentar al mal con inteligencia, paciencia y conocimiento ancestral. Con una mochila ligera, un bastón tallado con runas taoístas y un amuleto de loto negro entregado por la chamán, Tao Lan inició su camino hacia la montaña encantada. Los aldeanos lo observaron partir con lágrimas en los ojos, creyendo que nunca regresaría. Pero él caminó con firmeza, guiado por la certeza de que el mal no siempre debe combatirse con la fuerza bruta. Durante su ascenso, Tao Lan enfrentó pruebas terribles.
La niebla de los olvidados. Un velo de niebla violeta aparecía ante él, mostrándole visiones de su pasado, errores, duelos, promesas rotas. Solo al aceptar sus propias fallas y perdonarse pudo continuar. El puente de los susurros. Para cruzar un profundo abismo, Tao Lan tuvo que pasar sobre un puente invisible, formado únicamente por la verdad de sus palabras. Mentir, incluso para salvarse, lo habría hecho caer. El guardián de la segunda puerta. Una figura gigantesca, con cara de lobo y cuerpo de piedra, le exigió demostrar que entendía la diferencia entre la fuerza y la determinación. Tao Lan respondió con una parábola sobre el bambú: el fuerte se quiebra, el flexible resiste, y así logró superar esta prueba. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de la cima, pero también lo sumergía más profundamente en el misterio de la montaña, que no era solo un lugar físico, sino un lugar de transformación espiritual. Al llegar a la cima, Tao Lan encontró un templo invertido, construido boca abajo sobre una roca que flotaba en el aire. Allí, en medio de un altar de obsidiana, estaba Hyu Ziji, sentado sobre un trono de hueso y cristal, con sus 9 cabezas girando lentamente mientras lo observaban. ¿Otro necio?, preguntó una de sus cabezas con voz de trueno. ¿Qué buscas aquí, mortal? No busco matarte, respondió Tao Lan. Busco entender qué eres y por qué has sido olvidado. El demonio rió con voces discordantes. Era la primera vez en siglos que alguien se atrevía a hablarle, no a atacarlo. Así comenzó un diálogo que duró 3 días y 3 noches, entre preguntas, respuestas y silencios significativos. Tao Lan no usó la espada, sino la palabra. No buscaba gloria, sino justicia. Finalmente, el demonio le contó la verdad. Él no había nacido del mal, sino de un juramento roto, de un pueblo que olvidó sus raíces espirituales y de un hechicero antiguo que fue traicionado por los mismos hombres que antes lo adoraban. La montaña, en su tiempo, había sido un santuario. Pero tras la ingratitud humana, se convirtió en prisión de un alma herida, y Hyu Ziji fue su manifestación física. Si quieres derrotarme, dijo el demonio, primero deberás vencer tu propio reflejo. Tao Lan comprendió que no podría vencer a Hyu Ziji con la fuerza. Las 9 cabezas del demonio representaban fragmentos de su propia alma humana, distorsionada por el tiempo y la traición. Si quería triunfar, debía desarmar el mito del miedo y revelar la verdad que encerraba. Así, Tao Lan utilizó magia simbólica, runas antiguas y palabras de redención. Dibujó un círculo de protección en el suelo con polvo de jade y ceniza de loto, y colocó dentro de él un espejo que había recibido de la chamán. Mira, le dijo al demonio. Tus 9 cabezas son solo 9 caras de un mismo dolor. El miedo a ser abandonado. El odio al olvido. El anhelo de ser recordado. El demonio rugió, pero algo en sus ojos cambió. Por primera vez en milenios, sintió que alguien lo veía no como un monstruo, sino como una criatura herida. Tao Lan cantó una antigua canción de paz, aprendida de los monjes del monte Emei, y el viento cambió. La montaña tembló. Y una de las cabezas del demonio se partió, desprendiéndose como una máscara rota. Una a una, las otras siguieron el mismo destino. Con cada cabeza que caía, la montaña recuperaba su color original, los bosques volvían a florecer, y el agua corría limpia otra vez. Finalmente, la última cabeza se desprendió, dejando un cráneo brillante en el suelo del templo invertido. Y de ese cráneo nació una flor blanca. Tao Lan la recogió y la plantó en el centro del altar. La montaña se estabilizó, y el templo se enderezó, cayendo al suelo con un estruendo que resonó en toda la región. Tras derrotar al demonio no con la espada, sino con la verdad, Tao Lan bajó de la montaña como un hombre diferente. Ya no era un simple tejedor de cuerdas, sino un guardián del equilibrio, un portador de historias perdidas y un maestro de la palabra y el ritual.
Los aldeanos, sorprendidos por su regreso, lo rodearon. Él les contó lo que había descubierto, que el demonio no era un castigo, sino un recordatorio de la importancia de honrar la naturaleza y los guardianes del equilibrio. Les enseñó nuevas formas de cultivar la tierra, de ofrecer respeto a los espíritus y de cuidar las montañas como si fueran parte de sí mismos. La montaña encantada, ahora purificada, fue renombrada como Montaña de la Verdad Oculta, y se convirtió en un lugar de meditación y enseñanza. Durante generaciones, jóvenes buscadores subieron allí para aprender no solo artes marciales, sino también la sabiduría del silencio, la fuerza del perdón y el poder de la verdad. La leyenda de Hütou Ziji y Tao Lan contiene múltiples capas de significado que pueden aplicarse tanto a nivel filosófico como cultural. El mal como reflejo del alma humana. Hütou Ziji representa los aspectos oscuros de la psique humana, especialmente los que emergen cuando se rompen vínculos con la naturaleza y los ancestros. La importancia del perdón. Tao Lan no destruyó al demonio, sino que lo ayudó a recordar quién fue antes de convertirse en bestia. Esta es una metáfora del perdón hacia uno mismo y hacia los demás. El ingenio frente a la fuerza bruta. La victoria no llegó por la guerra, sino por la comprensión, el diálogo y la introspección. Esto refleja un tema central en la cultura china: la inteligencia supera a la violencia. La transformación del miedo en sabiduría. La montaña, antes temida, se convirtió en un lugar de aprendizaje. Este cambio simboliza cómo el conocimiento puede transformar el terror en iluminación. La leyenda ofrece varias lecciones importantes que pueden aplicarse en la vida cotidiana. Que el mal tiene origen. Todo acto oscuro tiene una raíz emocional. Comprender esa raíz es el primer paso para sanar. Que la palabra puede vencer al silencio. El diálogo, la escucha y la reflexión tienen el poder de enfrentar incluso al más oscuro de los demonios. Que el equilibrio se tiene que restablecer. Cuando el orden se rompe, no siempre se necesita un guerrero, sino un sabio dispuesto a reconectar con lo perdido. Que la victoria no es destruir, sino transformar. La verdadera grandeza radica en saber restaurar, no en arrasar. Tao Lan no destruyó a Hütou Ziji, sino que lo ayudó a recordar su humanidad. El legado de esta leyenda aún vive en algunas prácticas chinas modernas. Festival de los Guardianes de las Montañas. En regiones como Sichuan y Guizhou, se celebran ceremonias en honor a los espíritus protectores de las montañas, donde se queman talismanes y se realizan ofrendas de flores blancas. Hütou Ziji ha sido reinterpretado en cómics, videojuegos y novelas históricas, como una representación del caos interno y externo. La idea de enfrentar y transmutar los demonios internos es un tema importante en la tradición taoísta y budista. Hoy, muchas personas visitan lugares asociados con montañas encantadas y demonios legendarios, buscando conectar con el pasado y encontrar inspiración en la naturaleza. Al final de esta historia, Tao Lan grabó en una roca este mensaje que aún hoy se conserva en algunos templos. No temas a los demonios de afuera, teme a los de adentro. El mayor héroe no es quien mata al monstruo, sino quien lo libera. Estas palabras siguen siendo relevantes hoy en día, recordándonos que la verdadera batalla no siempre está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Si durante la narración no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, da un buen like y comenta qué otras historias de la mitología china deseas que desarrollemos. Gracias.